Este podcast es traído hasta usted gracias a tuiglesia.online. Preguntas difíciles acerca de Dios, con Pablo Mora. Hola, mi nombre es Pablo Mora. Bienvenido a Preguntas difíciles acerca de Dios, en donde ninguna pregunta es tonta y toda pregunta será abordada desde una perspectiva teológica, histórica, científica, arqueológica o filosófica. Este es el 5º episodio de la primera temporada. Recuerda que si quieres hacer una pregunta, lo puedes hacer enviando un correo electrónico con un video a yopregunto@preguntasdifícilesacercadeDios.com. Yopregunto@preguntasdifícilesacercadeDios.com. Es importante que el ambiente donde estés haciendo el video no tenga mucho ruido de fondo. Así tu pregunta podrá ser parte de uno de nuestros próximos episodios. El video debe incluir tu nombre, tu país y tu ciudad. Ejemplo: hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es... Este episodio es patrocinado por los estudios bíblicos en cafeterías de tu iglesia. Los estudios bíblicos en cafeterías son estudios en donde se estudia y analiza la Biblia desde una perspectiva teológica, científica, filosófica e histórica, en donde puedes hacer preguntas cara a cara. Para más información visita estudios.tuiglesia.online. De nuevo, estudios.tuiglesia.online. Nuestra pregunta de hoy es: ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a personas buenas? Y esta pregunta viene de la calle. A finales del año pasado, estando en un aeropuerto, me puse a escuchar las conversaciones ajenas. Y en eso escuché a un adolescente que le preguntaba a su abuela: Abuela, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena como yo? De ahí salió la pregunta de hoy: ¿por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Empecemos primero analizando la pregunta y desarmándola. La pregunta consta de 5 partes, pero para poderla abordar vamos a dividirla en 4. La primera parte es ¿por qué? Recordemos que el por qué busca la razón de las cosas, la razón de aquellos resultados o consecuencias, la razón de las preguntas existenciales. Segundo, Dios permite. Se asume de nuevo que estamos hablando del Dios judeocristiano. Además de que este Dios tiene un completo dominio y autoridad sobre el universo, al tener la capacidad de permitir que las cosas sucedan. Tercero, que cosas malas le sucedan. Como vimos en el 2º episodio de esta temporada, el concepto de mal es un concepto filosófico, a la transgresión o ausencia de bien. Y cuarto, a gente buena. Se asume que existen personas buenas, y asumiremos que se refieren a personas buenas aquellas que no transgreden los derechos humanos universales. Así que aquí volvemos a la pregunta inicial, y a partir del desarme esta pregunta dice: ¿cuál es la razón por la cual el Dios judeo-cristiano tiene completo dominio y autoridad sobre el universo y aún así permite que se transgreda aquello que yo considero bueno hacia las personas que no transgreden aquello que yo considero bueno? Suena como un trabalenguas, pero en pocas palabras es como preguntarse por qué Dios no me dio la bicicleta que yo quería porque yo la quería. Pero sabemos que la pregunta implícita realmente no es esta. La pregunta implícita es: ¿por qué pareciera que a Dios no le importa que habiendo personas tan malas les va tan bien, y aquellos que son buenos desde nuestra perspectiva moral no les va tan bien y les pasan cosas malas? Preguntas como ¿por qué hay niños muriendo de hambre? O ¿por qué hay niños muriendo en guerras? Caen sobre esta interrogante. Y siendo sinceros, esta pregunta es completamente válida. Yo me la he hecho y me imagino que tú también. ¿Por qué a los narcotraficantes parece irles tan bien, pero hay niños muriendo de hambre? ¿Por qué a los bandidos les va tan bien, pero hay niños muriendo en las guerras? Filosóficamente no existe una respuesta para esto, simplemente es parte de lo impredecible de la vida. Científica e histórica e arqueológicamente tampoco existe respuesta. La teología lo explica desde la siguiente perspectiva. Vivimos en un mundo caído, el cual fue creado dentro de un marco de perfección. Pero cuando el ser humano decide rebelarse contra Dios, el mundo en el que vivimos se ve afectado en su totalidad. Y por lo tanto el dueño de este mundo cambia, por así decirlo. Ahora ya no es Dios quien controla lo que pasa en este planeta, sino es Satanás. Lucas 4:6 dice:
Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Aquí el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra, ya que Él es ahora el que controla y tiene autoridad sobre ellos. Y entonces, ¿por qué pareciera que la maldad siempre gana y al malo a veces le va mejor que al bueno? La respuesta, según la teología, es porque este mundo está caído y le pertenece a Satanás. Ahora, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Y aquí es donde se complica un poco. Recordemos que el ser humano voluntariamente le dio a Satanás aquello que Dios le había entregado al ser humano para gobernar, que era la creación en su totalidad. Dentro del libre albedrío, nosotros los humanos escogimos, y pues toda decisión tiene consecuencias. Si Dios interviniera, entonces estaría violando la decisión que nosotros tomamos con nuestro libre albedrío. Ahora, Dios sí hizo algo al respecto, aunque no fue una intervención en su totalidad. Aquí es donde entramos a conversar en lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto lo dice Juan 3:16. Dios dio una opción más para que nosotros podamos escoger, y esta opción se hace una realidad en Jesús. Entonces, ¿por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena? Bueno, lo permite por amor a nosotros, porque nos ama tanto a nosotros los seres humanos, que Él no va a violar ni a transgredir nuestra decisión ya tomada de entregarle el control absoluto de este mundo a Satanás. Ahora queda en nosotros la opción de volver a Dios y reconciliarnos con Él. Recuerden que este mundo le pertenece a Satanás por decisión nuestra. La autoridad y dominio de esta creación, de este mundo, era nuestra, entregada por Dios. Y nosotros, al rebelarnos contra Dios, le entregamos la autoridad total a Satanás. El problema es que ahora nosotros hacemos preguntas de por qué Dios permite algo cuando las consecuencias de aquella pregunta se deben a nosotros mismos. Es como cuando alguien le echa la culpa a otra persona por la decisión que él mismo tomó. Exactamente es lo que estamos viendo aquí. La decisión no fue de Dios, la decisión fue nuestra. Y aún así nosotros nos preguntamos que por qué Dios no hace algo al respecto. Y Dios no hace algo al respecto por amor a nosotros, porque nos respeta tanto, nos ama tanto, que Él no nos va a transgredir las decisiones que ya tomamos. Pero en ese amor decide entregarnos a su Hijo. Y aquí es donde entra nuestra nueva opción. Tenemos de un lado la decisión que ya tomamos de entregarle el dominio a Satanás, tanto de este mundo, de esta creación, como de nuestra vida. Y ahora tenemos la opción de poder reconciliarnos con Dios a través de Jesús y entregarle el control de nuestra vida a Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena? No es que Dios lo permita, sino que es el resultado de la decisión que fue tomada con anterioridad. Estas son las consecuencias que a partir de Adán hasta ahora nos están alcanzando y nos seguirán alcanzando. Son consecuencias, resultados de decisiones ya tomadas. Y Dios sí ha hecho algo al respecto. Nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Recuerda que si quieres participar en nuestro podcast, lo puedes hacer con una pregunta, con un video, a yopregunto@preguntasdifícilesacercadedios.com. yopregunto@preguntasdifícilesacercadedios.com. En el video tienes que incluir tu nombre, tu país, tu ciudad y tu pregunta. Ejemplo: hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es... Nos escuchamos la próxima semana en nuestro 6º episodio de la primera temporada de Preguntas Difíciles acerca de Dios. ¡Chao! Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Mora.